El Papa León XIV asumió el pontificado en este mes de mayo de 2025 en medio de grandes expectativas y controversias. Aunque en sus primeras declaraciones ha reafirmado la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica sobre el aborto y el matrimonio, su perfil sigue generando inquietud tanto dentro como fuera del catolicismo. Hay una noticia que publica el portal digital bibliatodo.com muy interesante que me gustaría compartir con vosotros y hacer una pequeña reflexión y llevarlo a lo profético. Aunque el Papa León defienda la familia tradicional, persiste el enfoque progresista y encubridor de abusos sexuales. Esas acusaciones han empañado la imagen del Papa, especialmente entre quienes exigen una iglesia más comprometida con la justicia y la protección de los vulnerables. La figura del Papa y la estructura jerárquica de la Iglesia Católica son contrarias al modelo bíblico. El modelo bíblico es el que hay que llevar a nuestro día a día, y el modelo bíblico reconoce solo a Cristo como cabeza de la Iglesia. Aunque León XIV defienda públicamente la familia tradicional, su enfoque progresista y las acusaciones no resueltas de encubrimientos de abusos plantean serios desafíos a su credibilidad y liderazgo. En su primer discurso ante el cuerpo diplomático del Vaticano, León XIV defendió la familia fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer y subrayó la dignidad de toda persona desde el no nacido hasta el anciano. Reiteró que la Iglesia debe hablar la verdad sobre la humanidad, aunque a veces cause incomodidad. Y esa postura busca tranquilizar a los sectores conservadores que temían una deriva aún más progresista tras el pontificado de Francisco. El nuevo Papa no ha dejado de lado la agenda social, esa agenda social también globalista de su predecesor. En sus mensajes ha enfatizado temas como la migración, la inteligencia artificial y la protección del medio ambiente, alineándose con las prioridades progresistas de Francisco. Esa continuidad ha sido interpretada por analistas y líderes evangélicos como un intento de reforzar la influencia de la Iglesia Católica en debates globales y frenar el avance de la fe cristiana evangélica en América Latina. Varios analistas, varios pastores han expresado su inquietud con estas declaraciones y con la agenda progresista que lleva León XIV. Por ejemplo, el analista César Vidal fue más escéptico, señaló que la elección del Papa Prevost responde a una estrategia para frenar el avance de las iglesias evangélicas en la región y reforzar una agenda globalista. Además, también instó a los evangélicos a estar atentos y a orar con discernimiento ante este nuevo escenario. Prevost, cardenal estadounidense de ascendencia latina, fue elegido como el nuevo Papa de la Iglesia Católica el pasado 8 de mayo de 2025. Nacido en Chicago en el año 1955, nacionalizado peruano, ha sido centro de polémica debido a su encubrimiento en varios temas de abusos. 3 sobrevivientes de abuso sexual denunciaron que Prevost, en ese entonces cardenal, mientras se desempeñaba como obispo de Chiclayo en Perú, encubrió los casos pese a que el sacerdote acusado reconoció los hechos. Esto no lo hemos escuchado en los medios de comunicación. Por eso queremos compartirte esta reflexión. La palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos habla de que habrá falsos profetas entre vosotros. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Si alguna vez el pueblo de Dios se viera frente a un papa que promueve ideas abiertamente contrarias a la palabra de Dios,
el deber tuyo y mío, el deber de cada cristiano no es el odio ni la rebelión por impulso, que eso es lo que sucedería en muchos casos. Lo que debería promoverse es el discernimiento, es la oración constante, es resistir con humildad en la verdad, es pedir a Dios que haga justicia. Sabemos que la Iglesia es jerárquica, lo sabemos, pero Cristo es la cabeza, no el Papa. Si un Papa, cualquiera sea su nombre o número, enseña doctrinas contrarias a la que Dios establece en la palabra, tú y yo estamos obligados a defender nuestra fe. Tú y yo estamos obligados a censurar sus mensajes. Pablo dijo: si un ángel del cielo os predicase otro evangelio, sea anatema. Gálatas capítulo 1, verso 8. La obediencia al Papa, por muchos, tiene límites. No puede pedirnos que neguemos a Cristo. El Papa no puede decirnos que abracemos el pecado como si fuese virtud, como hizo el Papa anterior. Hemos hecho varias reflexiones al respecto. Declaraciones que hizo durante su mandato. La hemeroteca sí la recoge, lo hemos visto, lo hemos escuchado. El progresismo sin verdad no es misericordia, es traición. Y si León XIV relativiza el pecado, confundiera el bien con el mal, bendijera uniones contrarias al orden natural o justificara el aborto, por ejemplo, o la eutanasia, no sería un profeta moderno, sería un falso maestro, un falso hombre, sería un escándalo para las almas. Jesús fue compasivo, pero nunca toleró el pecado. Acogió a la mujer adúltera, pero le dijo a esa mujer: no peques más. Juan capítulo 8, verso 11. El verdadero amor pastoral no consiste en maquillar el pecado, sino en conducir al pecador al arrepentimiento. Aún recordamos las declaraciones del antiguo Papa Francisco diciendo que hay que acoger a todos los homosexuales. Ellos son hijos de Dios. ¡Qué declaraciones! En tiempos difíciles, cuando estos hombres fallan, la fidelidad personal a Cristo, el Evangelio, se vuelve heroica, porque así lo vivieron muchos santos. Así lo vivieron muchos apóstoles. Ellos sí que predicaban el verdadero Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Y lo que vemos hoy en día no es el Evangelio de Cristo. Estamos viendo a muchos papas corruptos. Estamos viendo muchos casos de abusos en las iglesias. Estamos viendo cómo falsos cristianos se están dividiendo. El cristiano que es fiel a Dios no divide, pero tampoco se rinde al error, al pecado. Jesús dijo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Mateo capítulo 5, verso 44. Si un papa, si este que ahora mismo ha sido nombrado nuevo papa, si un papa promoviera ideas contrarias a Dios, o cualquier político, cualquier presidente de gobierno, o cualquier pastor de iglesia, cualquier líder, entre comillas, espiritual, si estas personas promovieran ideas contrarias a Dios, ideas, leyes anti-Dios, y tú y yo no hacemos nada, somos parte. En esos momentos deberíamos orar más, ayunar más, deberíamos interceder más, nuestra fe debería crecer más, porque eso significa que estamos en los tiempos finales. Dios puede derribar, quitar al soberbio, exaltar al humilde. Nada escapa de sus manos. Si algún día la Iglesia tuviera un papa que bajo el nombre de León XIV
promoviera una agenda progresista que desvirtúa la verdad del Evangelio, tenemos tú y yo como cristianos un deber. Y ese deber es claro. En primer lugar, permanecer firmes en lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, no seguir el error, aunque venga de el Papa. En tercer lugar, orar. Orar con fervor por la conversión de quien se ha desviado. Y luego, sostener la unidad de la Iglesia. Ser fieles hasta la muerte. Y yo os daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Estamos en los tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos donde se van a levantar y se están levantando falsos maestros, falsos profetas que van a desviar a muchos del camino de Dios. Solo hay un camino al Padre. Y hoy en día estamos viendo como falsos pastores están desviando a muchos, porque no hay discernimiento espiritual. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, verso 15. La voz de Dios sigue hablando hoy. Pero también se están alzando muchas voces que hablan en nombre de Dios. Dios me ha dicho, yo declaro, ¿verdad? Se están alzando muchas voces que con apariencia de verdad confunden, dividen, desvían del Evangelio. No todo el que habla de Dios es enviado por él. El mismo Jesús con firmeza advirtió a sus discípulos: vendrán muchos en mi nombre. Mateo capítulo 24, verso 5. Hoy debemos estar atentos, hoy debemos vigilar. Vendrán con apariencia de piedad, pero sin verdad. ¡Qué curioso! Es curioso porque los falsos profetas no siempre son agresivos o extraños. A menudo son populares, son carismáticos, son dulces, ¿verdad? Hablan de amor, pero callan sobre el pecado. Predican de éxito, pero no predican de la cruz, no predican de la resurrección de Jesús, no predican del arrepentimiento, no predican de los pecados ocultos, predican de que todo te va a ir bien. Prometen libertad, pero esclavizan a las emociones, al ego. Un mensaje que agrada a los oídos, ¿verdad? Un mensaje dulce, pero no transforma los corazones. Eso es lo que se está compartiendo últimamente en las iglesias. Mensajes que agradan a los oídos. Tienen apariencia de verdad o de piedad, pero niegan su eficacia. Esto decía Pablo a Timoteo. Cuídate de ellos, Timoteo, cuídate de estas personas. El verdadero creyente no se guía por emociones o promesas vacías, se alimenta de la Escritura, de la palabra de Dios. Se alimenta del Espíritu Santo y no basta con decir esto suena bonito. Hay que preguntarse, ¿es esto fiel al Evangelio de Cristo? ¿Fructifica en conversión, en humildad, en obediencia a Dios? ¿Lo que estoy escuchando viene de Dios o viene del hombre? Por sus frutos los conoceréis. Jesús fue claro. No se trata solo de palabras o milagros, lo que cuenta son los frutos. Un falso profeta puede impresionar, pero no santificar, puede movilizar, ¿verdad?, a miles de personas, a masas, pero no salvar almas. Los frutos del Espíritu, como menciona Gálatas capítulo 5, verso 22, amor, paz, paciencia, dominio propio, esas son las señales del verdadero obrero de Dios, del verdadero discípulo de Dios. Por sus frutos los vamos a conocer, los vamos a reconocer. Y por sus frutos vamos a reconocer a este nuevo Papa, que sí hizo un discurso de unidad, pero al final se le va a ver por sus frutos, se le va a ver por dónde cojea. Yo, como César Vidal, soy escéptico. Yo estoy analizando cada discurso que hace este nuevo Papa. Siendo sinceros, yo no me fío.
Y más cuando hay una agenda progresista y más cuando hay un gobierno europeo que controla, que quiere controlar. Le seguiremos de cerca. Pero esto es verdad. Se va a frenar a los evangélicos. Se va a continuar con la agenda globalista, la agenda progresista. Se va a continuar con el aborto. Se va a continuar con la ideología de género. Se va a continuar con la eutanasia. ¿Por qué siguen estas leyes vigentes? ¿Por qué no se habla de que el aborto ahora mismo ha matado a más niños que cualquiera de las guerras mundiales? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué estos papas que hablan en nombre de Dios siguen permitiendo estos ideales, estas leyes anti Dios? Cuando Dios ha creado a la familia y cuando Dios dice en su palabra que fructifiquemos, que nos multipliquemos, viene el hombre y empieza a seguir con ideales totalmente anti Dios. Por sus frutos los conoceréis. Hoy, como en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, debemos pedir al Señor que nos mantenga en alerta, que nos mantenga con humildad, no para juzgar sin... Porque la palabra de Dios que hay que juzgar con justo juicio, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar en alertas para no ser engañados, no para sembrar miedo, sino para permanecer fieles al verdadero evangelio, al evangelio de Cristo, ser fieles al verdadero pastor. El ladrón no entra por la puerta, pero las ovejas no escuchan su voz. Juan capítulo 10. Las ovejas escuchan al verdadero pastor. Y en estos tiempos de confusión, no debemos correr tras cada novedad espiritual. Yo recuerdo hace unos años atrás que muchos cantantes del mundo, cantantes seculares, se convertían o decían que se convertían a Cristo. Y muchos cristianos empezaban a escuchar su música. No, es que ya este cantante se ha convertido, ya puedo escuchar su música, esa música que ofrecía al mundo. Muchos cristianos se atrevían a manifestar diciendo que esos cantantes, ¿verdad?, eran de ejemplo para ellos. Y luego, mira cómo acaban. Kanye West, Justin Bieber, por mencionar, por mencionar dos cantantes. Se les va a conocer por sus frutos. Y los frutos que están dando estos supuestos cantantes cristianos que se han convertido no es un fruto que viene de Dios. Así está sus vidas. Solo hay que verles en los conciertos, solo hay que verles cómo están cada día. El Evangelio no necesita ser actualizado como promueven estos papas o estos falsos maestros. Necesita ser vivido. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Sigamos a Jesús. No sigas a ningún falso profeta, porque nos puede engañar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Palabras de Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Que no te engañen los falsos maestros, que no te engañen estos hombres que van en el nombre de Dios y después son todo lo contrario. Que no te engañen los falsos maestros que vienen y que están ya con nosotros. Puedo compartirte estas dos noticias que puedes encontrar en bibliatodo.com. Vendrán muchos falsos maestros y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Vivimos tiempos donde muchas voces dicen hablar en nombre de Dios, pero no todas vienen del Espíritu de Dios. Algunas voces son de confusión, son de manipulación, son de mentira. Nos hablan del éxito sin la cruz, nos hablan de prosperidad sin arrepentimiento, nos hablan de libertades sin obediencia. Pero el Evangelio de Jesús no se negocia, no se adapta a los deseos
a los deseos de este mundo. No todo el que habla de Dios es de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Palabras de Jesús, Mateo capítulo 7, verso 21. Muchos usan el nombre de Cristo, pero enseñan doctrinas contrarias al Evangelio. Cambian la gracia por permisividad. Hablan de superstición en vez de fe. Quitan la palabra amor, verdad por tolerancia. Tienen forma de piedad, pero niegan su poder. Si tú y yo no leemos la palabra de Dios, no leemos la Biblia, si tú y yo no oramos, no profundizamos en la verdad, vamos a ser presa fácil para estos lobos disfrazados de pastores, de papas y de profetas y de líderes y de cualquier cosa. La palabra de Dios es nuestra espada, es nuestra luz, es nuestro alimento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No te conformes con lo que alguien dice desde un púlpito o en redes sociales. Ve a la fuente, ve a la escritura. Mira los frutos, no solo las palabras. Por sus frutos los conoceréis. Y un verdadero maestro de Dios no solo habla bien, vive en humildad, se somete a la cruz, sirve a los pobres, ama la verdad, aunque duela. Los falsos, en cambio, buscan aplausos, buscan fama, buscan dinero, buscan el control, se exaltan a sí mismos y no a Cristo, sus mensajes no hablan de Jesús. Los vas a reconocer. ¿Cómo vas a reconocer a un falso maestro, a un falso líder, a un falso pastor, cuando no te habla de Cristo? No te habla de Cristo en sus mensajes, y lo que más menciona es vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, y te hablan del dinero, te hablan de la fama, y no te hablan de Jesús. No te hablan del mensaje de Cristo, no te hablan del mensaje de la cruz. Discernimiento es lo que necesitamos. Dios demanda que estemos despiertos. Pidamos discernimiento en oración, escuchemos al Espíritu Santo, permanezcamos en comunión con una iglesia con sana doctrina, una iglesia fiel a Dios. No te dejes arrastrar por modas espirituales o mensajes bonitos que no confrontan tu alma. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Discernimiento. Solo hay un maestro que dio su vida por ti, Jesucristo. Y Jesús no nos promete comodidad, pero sí nos promete vida eterna. Si permanecemos fiel hasta el final. Él no te ofrece lo que agrada al oído. Él ofrece la verdad. Y la verdad duele. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Que nadie te aparte de Jesús. Que ningún maestro falso te robe la salvación. No todo el que habla de Dios es de Dios, viene de Dios. Así que analicemos. Discernimiento, pide a Dios que te dé sabiduría. Analiza los sucesos que estamos viviendo en estos tiempos. Porque son tiempos peligrosos. Hoy más que nunca tenemos que orar a Dios. Hoy más que nunca tenemos que pedir a Dios discernimiento espiritual.